Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para descubrir y añado para dominar todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es lunes 10 de enero de 2022, segundo lunes de este mes de enero de este año 2022, episodio número 155 de Fluent Spanish Express Podcast, y como cada lunes es el turno de vuestras preguntas que podéis enviarme al correo electrónico podcast@fluentspanish.express. Aunque si me las enviáis por redes sociales, también respondo preguntas que salen en la comunidad de Discord de Fluent Spanish Express, y por cualquier lugar que queráis enviarme estas preguntas, pues yo las respondo, pero principalmente al correo electrónico podcast@fluentspanish.express. Y hoy tenemos una pregunta sobre ortografía, pero antes de comenzar a responder las preguntas, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentspanish.express. Por tan solo 10 euros al mes tenéis acceso a todos los audiocursos ya disponibles y a todos los nuevos audiocursos de cada mes, audiocursos de cultura, la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. Todo el español que no te enseñan los libros para llevar vuestro español al siguiente nivel. www.fluentspanish.express. Y como decía anteriormente, tenemos una pregunta en el episodio de hoy, una pregunta sobre ortografía, que la envía Svetlana desde Letonia y dice así: buenos días Diego, soy Svetlana, te escribo desde Riga, me encanta tu podcast, estoy enganchada. Muchísimas gracias, Svetlana. Me gustaría hacer una pregunta para el podcast. Venga, dispara. Estaba viendo una película en la que un rey decía que le corten la cabeza, apunté esa expresión en mis notas, pero investigando un poco he visto que en algunas frases exclamativas algunas veces el que se acentúa y otras no. ¿Puedes explicar por qué es así? Muchísimas gracias y enhorabuena por el podcast. Svetlana desde Letonia. Bueno, muchísimas gracias a ti, Svetlana, por esta pregunta, muchísimas gracias por todos estos piropos, así da gusto empezar los lunes. Una pregunta muy pero que muy interesante está de Svetlana, porque este tipo de frases, como por ejemplo la que ha dicho ella, que le corten la cabeza, pues es un motivo de duda para muchos hablantes, tanto nativos como no nativos, y es que a veces no sabemos muy bien si se debe escribir con tilde o sin tilde ese que. Esa misma duda también se nos plantea en expresiones muchísimo más cotidianas. No sabemos decirle a todo el mundo que le corten la cabeza, pero sí expresiones para dar órdenes, por ejemplo, que me dejes en paz, que te calles, o para expresar deseos, por ejemplo, que gane el mejor, que llueva, que aproveche, una frase que utilizamos cuando deseamos a alguien cuando está comiendo y le deseamos buenos deseos, le damos buenos deseos, que aproveche. Otra muy típica en las celebraciones, por ejemplo en las bodas, que vivan los novios, que se utiliza muchísimo. Bueno, pues todas estas frases que acabo de decir ahora mismo, pues no llevan tilde en el que. ¿Por qué? Porque no es el exclamativo que, sino que es la conjunción que, palabra que, por supuesto, debe escribirse sin tilde. ¿Y cómo saber entonces que no hay que poner tilde? Porque estamos ante la conjunción que y no ante el exclamativo que. Vale, bueno, pues la primera clave, el primer truco lo encontramos en su pronunciación. El exclamativo que es una palabra tónica, es decir, tiene acento prosódico y se utiliza o se pronuncia con intensidad. En cambio, la conjunción que, como todas las conjunciones, es una palabra átona que no tiene acento y se apoya en la palabra tónica siguiente, ¿vale? Formando un grupo acentual. Y ahora voy a explicar un poquito esto. Basta con tener un poquito de oído para percibir esa diferencia de articulación entre esas dos palabras en el discurso y así saber si la tilde se tiene que poner o no se tiene que poner. Por ejemplo, si utilizamos en voz alta estos dos enunciados, vamos a ver la diferencia. Imaginaos: ¡qué bien lo haces! En este caso vemos que el que es una palabra tónica, es una palabra que lleva tilde. ¡Qué bien lo haces! ¿Vale? Otro ejemplo sería que te vaya bien. Que te vaya bien. En este caso ahí vemos el grupo acentual del que hablaba anteriormente, el que te vaya bien, que te va. El va es la sílaba tónica y en este caso el que te vaya bien no lleva tilde. Estamos hablando de un que es una conjunción. Bueno, pero no pasa nada, porque en el caso de que no seáis muy duchos con el tema de la pronunciación o que no sepáis cómo se pronuncian y tengáis dudas de todavía si se escribe con tilde o sin tilde este que, si estamos hablando del exclamativo o de la conjunción, hay una segunda pista que para mí es la definitiva y es la más fácil de saber, que es si podemos recuperar un verbo implícito, un verbo que ponemos delante de esta frase, sabemos que estamos hablando de una oración subordinada y por tanto de la conjunción que y por tanto
definitivamente no tenemos que utilizar la tilde. Por ejemplo, en esta frase que nos contaba Svetlana, que le corten la cabeza, ordeno que le corten la cabeza, espero que le corten la cabeza. En este caso sabemos que con este verbo que ponemos delante, de manera ficticia, pues sabemos que estamos hablando de una conjunción y por tanto que no tenemos que utilizar la tilde. Por ejemplo, que lo pases bien, espero que lo pases bien. En este caso también sabemos que no utilizamos la tilde. O que te calles, quiero que te calles, ¿vale? Con este verbo de deseo, con este verbo de mandato de deseo, quiero que te calles, también sabemos que estamos hablando de una conjunción, de la conjunción que y no del exclamativo, con lo cual lo utilizamos sin tilde. Que me dejes en paz, quiero que me dejes en paz. También, de nuevo, conjunción que no utilizamos la tilde. O que llueva, espero que llueva, ¿vale? Y en esa frase que decía al final de las bodas, que vivan los novios, pues todos deseamos que vivan los novios, así que esta también la utilizamos sin tilde. Ese sería el truco para mí más interesante, el más fácil de saber si tenemos que utilizar la expresión con tilde o sin tilde. Ya para terminar, imaginaos que os encontráis una frase como ordeno que le corten la cabeza. Nunca tendríamos dudas si escribirlo con tilde o sin tilde, lo escribiríamos directamente sin tilde porque sabríamos que estábamos hablando de una oración subordinada. Así que tras esta explicación, Svetlana, y para todas las personas que tengáis dudas sobre si escribir este que exclamativo con tilde o esta conjunción que dentro de estas expresiones, pues bueno, pues bastará con dos cosas. Una, pararnos a pensar un poquito y otra, esperar que haya suerte. Y todo esto sin tilde. Bueno, y con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones en Spotify. Y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que no os enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Hasta mañana.